Muy buenas a todos y todas, os doy la bienvenida a mi canal. Estamos ya con el octavo, si no me equivoco, capítulo del curso de AutoCAD. Como vengo haciendo todo este tiempo de atrás, os invito a visitar mi nuevo canal de Facebook, donde podéis encontrar cosas muy útiles, como por ejemplo las prácticas de los cursos, trucos, artículos. También voy a poner diseños y demás cosas para poder descargar. Así que ya sabéis, añadiros aquí o pasad a visitar o lo que veáis más correcto, pero bueno, que aquí tenéis cositas, simplemente que lo sepáis. Bien, continuamos con el curso, vamos a iniciar un nuevo dibujo. En el vídeo anterior, aparte de una práctica que hicimos, hemos visto las herramientas línea, círculo, polilínea y no recuerdo si el rectángulo, creo que el rectángulo no. Bueno, vamos a seguir hoy viendo más herramientas. Vamos a ver alguna de, por ejemplo, del apartado de modificación, porque nos pueden ayudar bastante a la hora de dibujar. Vamos a empezar con las herramientas, por ejemplo, de recortar, mover, copiar, rotar, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, la de borrar ya la conocéis, simplemente cualquier cosa que dibujemos en pantalla. Si queremos borrar, tenemos dos maneras de poder borrar. Una es haciendo clic sobre cualquier objeto de los que tenemos en pantalla y pulsando la tecla suprimir del teclado. Voy a deshacer con control Z. Y la otra opción es utilizar la goma de borrar, ¿vale? Clicar aquí, seleccionar lo que queremos borrar, clic en botón derecho o pulsar intro en el teclado y queda totalmente borrado, ¿vale? No hay, digamos, mucha diferencia entre utilizar una opción o utilizar la otra, ¿vale? Una es por mediación de nodos, la que voy a volver a deshacer, la que simplemente hacemos clic aquí, lo que activamos es el modo de nodos, que ya veremos más adelante. Es una herramienta muy útil dentro de lo que es AutoCAD, los nodos. Y la otra opción, digamos que es más directa, digamos que no salen los nodos, pero seleccionamos el objeto que queremos borrar. Ambas opciones funcionan exactamente igual, no hay mucha diferencia. En las dos tenemos que seleccionar y en las dos tenemos que pulsar botón derecho para borrar. Con lo cual da igual cuál utilicéis, si utilizáis la herramienta borrar o utilicéis la herramienta de nodos, que es simplemente hacer clic sobre el objeto u objetos. Ya sabéis que si hacemos clic y arrastramos podemos seleccionar varios y luego darle a la tecla suprimir. La única diferencia que hay entre una y otra es que con los nodos no tenemos que seleccionar herramienta alguna, simplemente con ninguna herramienta seleccionada hacemos clic sobre cualquier objeto y ya podemos pulsar la tecla suprimir para borrar. En cambio, con la herramienta de borrar que tenemos aquí, previamente tenemos que ir hasta el icono, hacer clic en él para activar la opción de borrar. Es la única diferencia que hay. Por eso yo esta herramienta de borrar, yo la verdad la quitaría del AutoCAD, porque hoy por hoy, bueno, pues es bastante inútil, pudiendo hacer sin tener nada seleccionado, hacemos así y borramos tan rápido y fácil como puede ser esto. Podemos pulsar la tecla suprimir en el teclado o podemos pulsar el botón derecho y por aquí tenemos borrar, que sería la misma herramienta. Daros cuenta que con el botón derecho, cuando tenemos cualquier cosa dibujada en pantalla, por ejemplo esto, con el botón derecho podemos activar la última herramienta que hemos seleccionado, ¿no? Ya os lo expliqué en otro vídeo, si no os acordáis, visualizad los vídeos anteriores porque ahí hablamos de cómo configurar incluso el botón derecho. Pero si mantenemos pulsado el botón derecho nos sale este menú y en este menú, bueno, pues tenemos muchas cosas a las que podemos acceder más rápidamente que yendo aquí arriba. Entre ello, bueno, pues tenemos la posibilidad de dibujar o de acceder a las últimas herramientas que hemos utilizado, como círculo. Ya veis que, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido un círculo, hemos hecho una línea, hemos borrado y hemos hecho un deshacer, ¿vale? Podemos acceder al portapapeles para copiar, pegar, etcétera, varias cosas.
Esto de aislar objetos y tal ya lo veremos, podemos deshacer lo último que hemos hecho y también tenemos acceso a las herramientas de navegación. Pero bueno, supongo que todos o casi todos estáis utilizando la rueda del ratón y el ratón en sí para poder navegar, con lo cual, bueno, pues tanto esta barra de aquí, como ya explicamos en el primer capítulo, como estas otras que os aparecen pulsando el botón derecho mantenido, estas de aquí, bueno, pues son un poco inútiles, ¿no? Pero bueno, que sepáis que tenéis acceso a ellas también desde aquí, con el botón derecho, que bueno, pues es mucho más cómodo que tener que ir hasta la barra, que bueno, aunque no está lejos, siempre hay que desplazarse, ¿no? Y bueno, luego tenemos más opciones para poder filtrar. Tenemos por supuesto una calculadora rápida, ¿vale? La calculadora rápida, si pinchamos en ella, bueno, pues nos sale esta calculadora, que la verdad es que no está nada mal. Tenemos varias partes, calculadora básica, tenemos la científica, conversor de unidades y la posibilidad de introducir variables. Esto ya lo veremos más adelante, cómo funciona, pero bueno, ya veis que tenemos la posibilidad de meter unidades y que nos las convierta, y al mismo tiempo tenemos una calculadora dentro de AutoCAD que no nos viene nada mal, porque muchas veces queremos hacer algún pequeño cálculo y tenemos que ir a la calculadora de Windows, pero la calculadora de Windows se nos pone por encima del dibujo y bueno, no es lo mismo que tener esta calculadora, que la podemos acoplar donde nosotros queramos, por ejemplo aquí en este lateral, y tenemos aquí la calculadora, que además podemos escalar para tenerla aún más pequeñita y que nos moleste lo menos posible, pero que podamos acceder perfectamente a ella, ¿vale? Esta calculadora a mí la verdad es que me gusta bastante esa opción de calculadora. Bueno, como os dije, vamos a seguir viendo estas herramientas. Para ello he dibujado una línea y un círculo en pantalla y voy a dibujar alguna que otra línea más, como por ejemplo estas. Acordaros que en el canal de Facebook estoy añadiendo prácticas para que podáis practicar lo que aquí pues vemos, ¿no? Desde allí las podéis descargar, guardar o simplemente visualizar en Facebook, como queráis hacer. Bien, vamos a empezar con la herramienta recortar, que sería esta de aquí, ¿vale? No nos hemos olvidado de las demás herramientas que hay, ¿vale? De arcos y todo esto que hay aquí. Pero bueno, ya que hemos visto línea, polilínea, círculos y tal, vamos a ver un poco herramientas de modificar para poder, digamos, interactuar con ellas. Porque por sí solo, línea, polilínea y círculo podemos dibujar, pero siempre nos va a hacer falta hacer algún recorte, copiar algo, rotar, mover, ¿no? Si no, pues es un poco complicado hacer ciertas cosas, y gracias a las herramientas de recortar, copiar, mover, rotar, podemos hacer ciertas modificaciones de una forma muy sencilla. Bien, vamos a empezar con la herramienta de recortar. Acordaros que toda herramienta que tiene esta pequeña flechita o triángulo, como queráis llamarle, aquí en esta esquina, si hacemos clic en ella, bueno, pues suele tener más herramientas dentro. En este caso la herramienta de recortar, que es la que aparece la primera, tiene en su interior también la opción de alargar, ¿vale? Lo que una es cortar y la otra es alargar, o sea, el inverso una de la otra. Vamos a empezar por recortar. Imaginaros que nosotros aquí tenemos, bueno, pues esta línea que cruza todas estas otras líneas, pero nosotros queremos que todas estas líneas lleguen hasta esta que estoy marcando, que se ilumina. Espero que lo podáis ver en vuestra pantalla. Lo que queremos eliminar es toda esta parte de aquí de arriba, todas estas líneas que se han pasado, ¿no? Digamos, de nuestro tope. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues utilizando la herramienta recortar. Para ello hacemos clic sobre ella con el botón izquierdo del ratón, o bien podemos, sin tener nada seleccionado, pulsando escape, o bien podemos escribir recortar directamente y AutoCAD nos encuentra la herramienta de recortar, ¿vale? Como prefiráis. En inglés, si tenéis el AutoCAD en inglés creo que recortar le viene por trim o puede venir por cut, depende. Podéis probar si tenéis el AutoCAD en inglés, creo que es trim, pero podría venir también por cut, pero yo creo que inequívocamente va a ser trim, ¿vale? Que viene siendo recortar. Bien, cogemos recortar
Y entonces él ahora nos dice que designemos un objeto o objetos que van a hacer de cuchillo, ¿vale? Los que van a hacer de cuchillo. Bien, nosotros aquí, si analizamos nuestro dibujo, ¿quién va a hacer de cuchillo? Bueno, pues de cuchillo, evidentemente, puesto que queremos cortar estas líneas que estoy pasando por encima de ellas y se ilumina, evidentemente nuestro cuchillo va a ser esta línea, ¿vale? Esta línea va a ser nuestro cuchillo porque es la que nos va a cortar esto por la mitad y hacer que esto desaparezca, ¿vale? Estas zonas que están aquí por encima. Entonces seleccionamos esta línea. Podríamos seleccionar varios cuchillos. Lo bueno que tiene AutoCAD es eso, que nos permite hacer cortes con uno o más cuchillos. En este caso vamos a hacerlo con uno, luego vamos a ver con más. Bien, una vez que tenemos seleccionado el cuchillo, es decir, lo que va a cortar, o la herramienta, o la línea u objeto que vamos a utilizar para cortar, pulsamos Intro en el teclado o pulsamos botón derecho en el ratón. Me es igual, ambas dos vienen a ser Intro. Pulsamos y entonces él ahora nos dice que designemos los objetos que queremos eliminar. Es decir, solo tenemos que marcar aquello que nos sobra. En este caso nos sobra estas zonas de aquí, ¿vale? Haciendo clic con el botón izquierdo sobre ellas, desaparecen. ¿Veis cómo se cortan? Ya está. Sin embargo, si yo pulso en esta, fijaros que me sale un signo de negación y al mismo tiempo, aunque clico, no hace nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta línea que tenemos aquí no está intersecada, vamos a decir, por esta que es el cuchillo, ¿vale? Todo lo que podemos cortar tiene que estar, digamos, intersecado por el cuchillo que vamos a utilizar. Vamos a deshacer, ahí está, y vamos a repetir la herramienta recortar. Volvemos a seleccionar nuestro cuchillo, en este caso va a ser nuevamente este segmento, podría ser cualquier otro, ¿vale? Luego lo vamos a ver. Vuelvo a pulsar botón derecho y ya visteis que fui uno por uno, ¿vale? Aquello que yo puedo cortar, por ejemplo, ahora puedo cortar este otro trozo de aquí y dejar aquellos de allí. O puedo cortar de esta manera, ¿vale? Donde yo pique va a cortar. Creo que se ve claramente, ¿no? Vamos a volver a deshacer para ver más. Volvemos a seleccionar recortar, vuelvo a marcar la línea que va a cortar o el cuchillo para que se entienda. Pulsamos botón derecho o intro y otra cosa que podemos hacer es clic y arrastrar y todo aquello que tengamos dentro de este rectángulo, o sea, perdón, dentro, todo aquello que este rectángulo esté tocando lo va a recortar. Ya veis, mucho más fácil que ir uno por uno, ¿no? Recortar varios a la vez. Vamos a volver a deshacer para seguir viendo más cosas de la herramienta recortar. Pinchamos en recortar y fijaros que yo ahora voy a coger como cuchillo estas dos líneas, esta y esta. Ahora van a ser esas dos mi cuchillo. Pulso botón derecho, entonces ahora si yo me vengo aquí, ahora ya no puedo cortar estas líneas de arriba y de abajo. Como podéis observar me sale el símbolo de negativo y aunque yo clique me va a decir que nanay, ¿no? En estas que son las que son cuchillo pues tampoco puedo hacer nada. Como veis también me sale el signo de negación. ¿Qué es lo que puedo yo cortar ahora? Bueno, pues puedo cortar aquello que estas dos líneas cruzan o intersecan, como queráis llamarlo. Por ejemplo, esta línea, la única ahora mismo que está, digamos, cruzada por las dos líneas que están en azul, que serían nuestros cuchillos. Puedo hacer desaparecer este trocito o este otro, o ambos, como acabo de hacer. Vamos a deshacer nuevamente, voy a volver a pulsar en recortar, marco esta, botón derecho, y fijaros que también puedo hacer que en lugar de desaparecer las esquinas, lo que desaparezca es lo del medio. Pero todos los demás objetos, como podéis observar, al yo marcar esta y esta como cuchillos, todos los demás objetos que no son intersecados por estos cuchillos, no los puedo cortar, porque evidentemente no hay forma de que se corten ninguno de estos, ¿vale? Porque no tiene manera. El único que se corta es este, que es el que interseca, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas tenemos con la herramienta recortar? Como podéis ver, podemos seleccionar varios cuchillos, por ejemplo este otro, y ahora vamos a poner como cuchillo también el círculo. Ahora tenemos 3 cuchillos, botón derecho,
Y entonces ahora, ¿qué podemos nosotros recortar aquí? Bueno, pues todo aquello que se interseque. Si yo pincho aquí, fijaros que me marca en gris lo que se va a recortar. No se va a recortar hasta aquí, porque esta línea no es un cuchillo. Por tanto, la ignora. Se corta hasta el cuchillo, que sería esta línea. Entonces, si yo hago clic aquí, se corta hasta allí. Aquí se va a cortar este trocito, simplemente porque el cuchillo está aquí. Pero si yo marco aquí, se me va a cortar todo este interior, ignorando completamente esta línea que está aquí, porque esta línea no está marcada como cuchillo, es decir, no está en azul, solamente corta entre los objetos que tengo seleccionados en azul, que previamente seleccioné yo, ¿vale? Luego, el círculo, fijaros que me puede cortar esta línea, o me puede cortar esta otra, pero no esta. ¿Por qué? Porque no se interseca con ella en ningún momento. Si se intersecara, claro que me dejaría recortar. Yo, por ejemplo, pues puedo recortar este trozo y también este ya no me deja porque ya no tiene con qué, ¿vale? Ya no se interseca con el círculo. Eso es una cosa un poco peculiar, fijaros, si vuelvo a coger recortar y ahora marco el círculo, botón derecho, puedo recortar este trozo o este trozo, pero en el momento que recorto uno, ya no puedo recortar el otro, porque ya no se interseca con el círculo. Toca el círculo, pero no se interseca, ¿vale? Eso es importante, que solamente podemos recortar trozos que se intersecan. Con que toquen no vale, tiene que intersecarse. Vamos a deshacer nuevamente. Como visteis, previamente siempre tenemos que seleccionar un cuchillo, pero ¿qué ocurre si yo no quiero seleccionar cuchillo, sino que quiero que todo, absolutamente todo lo que tengo dibujado en pantalla, sea cuchillo, directamente? Eso me daría mucha ventaja, porque todo podría cortar a todo. Evidentemente todo lo que se intersecciona, si no se intersecciona daría igual, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que todo corte a todo? Vuelvo a repetir, a todo lo que se interseccione entre sí. Simplemente en lugar de seleccionar un objeto como cuchillo, lo que hacemos es pulsar botón derecho o intro sin seleccionar nada. Pulsamos y entonces ahora todo corta. Todo es cuchillo, ¿vale? Pero evidentemente solo va a cortar aquello que se interseque. Por ejemplo, podemos recortar este trozo, podemos recortar este porque ya veis que se intersecan. Fijaros en gris, todo lo que me va poniendo en gris es todo lo que yo puedo recortar, ¿vale? Podría recortar absolutamente todo con todo. Aquí puedo recortar esta línea. El círculo, por ejemplo, no lo puedo recortar porque no se interseca con absolutamente nada, nada más que con esta línea. Pero claro, se interseca con esta línea en un punto únicamente, con lo cual si yo le doy a recortar, ¿hasta dónde corta? Tendría que borrarse entero, entonces no puede hacer esa operación. Sin embargo, si yo cojo esta línea y la estiro, voy a estirarla un poco, esto ya veremos cómo se hace más adelante, no os preocupéis mucho. Simplemente si queréis hacer la operación y no sabéis cómo se estira, borráis la línea y dibujáis otra, o sea, no es tan grave la cosa. Volvemos a coger recortar. Una vez activada la herramienta de recortar, pulsamos botón derecho. Ahora todo corta a todo. Y fijaros que ahora sí puedo recortar el círculo, porque ahora sí hay dos puntos de intersección con el círculo, ¿vale? Para los objetos como círculos, cuadrados, arcos y todo esto, es necesario que se interseccione con otro objeto por dos puntos. Es decir, si yo pinto aquí un rectángulo y pinto dos líneas, una que se intersecciona completamente y la otra que no se intersecciona nada más que en un punto, cuando yo cojo la herramienta recortar, pulso botón derecho para que todo corte a todo, fijaros que yo puedo recortar este trozo porque se intersecciona aquí y aquí, ¿vale? Podría recortar todo esto, pero por ejemplo de la línea puedo cortar este trozo. Bueno, aquí sí, aquí dejaría recortar todo. Prácticamente es un mal ejemplo porque como son todo líneas sí que deja recortar. Quizás con el arco sea mejor ejemplo. Vamos a dibujar un arco aquí. Vamos a poner una línea así. Y vamos a poner una línea así. Vamos a coger recortar. Botón derecho, todo corta todo. Y fijaros que aquí sí que me permite cortar desde ese punto hasta este punto. O este trozo o este otro. ¿Vale? Pero si yo quito esta línea y cojo recortar, botón derecho,
ahora solamente me permite recortar este trozo, ¿no? Aquí es otro mal ejemplo porque sí que me recorta hasta la intersección, solamente es por lo que veo con los círculos. Bueno, los óvalos también van a fallar. Con los rectángulos funciona porque son líneas, ¿vale? Al ser líneas sueltas, pues también nos permitiría recortar. Solamente ocurre, pensé que sí que ocurría con los rectángulos, pero no, los interpreta como líneas sueltas y no como un único objeto, como ocurre con los círculos. Los círculos, si tenemos, como mostré antes en el arco, solo una intersección, no me lo va a recortar. Pulso botón derecho y como veis no me lo deja recortar. Tiene que haber dos puntos de intersección para que poder cortar un círculo, ¿vale? Que quede eso claro. Bueno, vamos a deshacer todo esto que hicimos para ver más cosas de la herramienta recortar, porque la herramienta recortar, ahí, tiene muchas cosas. Acordaros, podemos seleccionar un cuchillo, fijaros que si yo marco este y este como cuchillos, yo puedo directamente cortar todo este trozo, ¿vale? Así de simple, sin más. Pero si yo cojo la herramienta recortar, pulso botón derecho para que todo corte, fijaros que si quiero recortar esta línea tengo que ir por trocitos, ¿vale? Hasta recortarla entera. Aquí, bueno, no es mayor problema porque son solo 3 clics, pero si fuera una verja de 1,5 km con muchos de estos, pues ir uno por uno sería un calvario, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones es más conveniente marcar un cuchillo, por ejemplo, en esta. En esta, si marcamos este cuchillo y marcamos este otro para cortar este interior, fijaros que con un único clic he cortado toda la línea. Sin embargo, si pulso el botón derecho, tengo que ir trocito a trocito, ¿vale? Porque daros cuenta que todo corta. Entonces esta línea corta, esta también corta, esta que tenemos aquí también corta, esta corta y esta corta, ¿vale? En muchas ocasiones es más cómodo utilizar unos cuchillos ya seleccionados previamente y en otras ocasiones pues es quizás más cómodo que todo corte a todo. Muchas veces cuando estamos haciendo un dibujo muy complejo, el andar seleccionando cuchillos pues es un coñazo. Entonces coges y dices que todo corta todo y luego vas quitando el sobrante, ¿no? Pero en ocasiones, como os dije, cosas como por ejemplo esto, imaginaros una verja muy larga con muchos travesaños y lo que queremos es cortar una viga que cruza todo por medio. Pues lo mejor es seleccionar el primero y el último y cortar la viga y no poner que todo corte porque entonces tienes que ir uno por uno, ¿vale? Espero que se entienda eso que estoy comentando. ¿Qué más tenemos en la opción de recortar? Vamos a seleccionar, por ejemplo, nuevamente este, botón derecho. Y él nos da bastantes opciones aquí abajo, como podéis observar. Nos da bastantes opciones. Una de ellas es borde. Dice, precisa primer punto del borde o designe o arrastre cursor. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, pinchamos aquí. ¿Y qué nos permite hacer esto? Una selección con un borde para poder recortar. Evidentemente, para la forma que he hecho, pues no sirve de mucho. Vamos a poner un ejemplo un poco más especial. Por ejemplo, algo así. Y quizás una cosa tal que así. Vale, y ahora tenemos una serie de líneas. Que nos cruzan todo el dibujo. Da igual que estén inclinadas, que no lo estén, para el ejemplo sobra. Bien, tenemos esto. Este es nuestro dibujo. Y lo que queremos borrar son todas estas líneas que hay en el interior. ¿Vale? Entonces nosotros cogemos la herramienta de cortar, marcamos todo aquello que va a ser nuestro cuchillo, que van a ser todos estos contornos. Los exteriores, tanto de arriba como de abajo, los marcamos todos. Como podéis ver, podemos utilizar como cuchillo tantas formas como queramos.
no es necesario ni que se interseccionen entre ellas ni que pertenezcan a la misma figura, pueden ser cualquier objeto, puede ser cuchillo, siempre y cuando se interseccione con alguna otra cosa, es decir, interseccionar quiere decir se cruce, ¿vale? Para aquellos que quizás no entiendan la palabra intersección, porque es un poco quizás técnica o lo que sea, ¿no? Intersecar quiere decir que se crucen dos líneas, dos arcos, dos círculos o tres líneas y un círculo, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, hemos seleccionado esas líneas como cuchillos, por tanto pulsamos botón derecho para aceptar esos cuchillos. Ahora, para cortar esto tendríamos que ir uno por uno, clicando uno por uno, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual, como son varios, pues es un tostón tener que ir uno por uno. Claro, habíamos visto que podíamos hacer clic y arrastrar y que podíamos tener una ventana, pero claro, esta ventana no me coge lo que yo quiero. Como veis, me ha borrado estas dos líneas de aquí, pero no ha borrado las otras interiores y en cambio me ha borrado dos del exterior, lo cual no quiero, por tanto voy a deshacer esa operación. ¿Cómo puedo borrar los interiores estos? Todos de un plumazo, sin recortar cosas que no quiero. Bueno, pues ahí es donde entra la opción borde. Pinchamos en borde y ahora simplemente pues lo que hacemos es un borde. Todo por el interior. Fijaros, todo lo que toca el borde lo va a recortar. Botón derecho y todo recortado, ¿vale? Bastante cómodo porque podemos hacer un camino, por ejemplo, para tema de tuberías que se entrelazan mucho y recortar por el interior, caminos, lo que sea, ¿vale? Podemos hacer un camino de recorte. Previamente antes tenemos que tener los cuchillos seleccionados, acordaros de eso, ¿vale? Bien, vamos a deshacer y vamos a intentar seguir utilizando este ejemplo para las siguientes opciones. Vamos a seleccionar nuevamente estos cuchillos. Y ya veremos lo que cortamos ahora con la siguiente opción. Esa opción de borde, botón derecho, esta opción de borde es muy útil para cuando queremos cortar cosas en lugares un poco complejos, como por ejemplo este laberinto, que nos es muy difícil seleccionar con rectángulos. Luego tenemos la opción de captura. Lo que nos dice es que designemos primera esquina y segunda esquina. Bueno, esta opción es la que viene por defecto, es decir, es el rectángulo, ¿vale? Esta opción no nos dice mucho porque es la que viene por defecto. Ya veis que si nosotros no pulsamos en nada y hacemos clic y arrastramos, pues tenemos lo que viene siendo por captura, ¿vale? Vamos a deshacer. Bien, volvemos a seleccionar recorte. Clic aquí, vamos a seleccionar solo estos. Botón derecho, como cuchillo. La siguiente opción es proyección. Bueno, proyección nos da la opción ninguno, SCP y vista. Esto lo veremos más adelante porque esto ya entra un poco en lo que viene siendo pues un poco el entorno tridimensional, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos a poner ninguno y volvemos para atrás. Proyección nos queda en el aire, ¿vale? Ya veremos más adelante cuál es su utilidad, porque ahora mismo pues como no sabemos lo que es el SCP ni lo que son las vistas ni nada de esto porque no lo hemos visto, pues evidentemente no vais a entender cómo funciona esta herramienta. Antes tenemos que ver lo que es el SCP, cómo se maneja, etcétera, etcétera, y eso lo veremos más adelante. Por tanto, queda en el aire. Hay algunas herramientas, como ya os dije, que quedan en el aire. El otro día vimos la polilínea y hemos dejado en el aire unas cosas de elevación y tal, que ya veremos más adelante, porque para ello pues tenemos que estar en el entorno tridimensional, ¿vale? Hay opciones de ciertas herramientas que, bueno, que trabajan en ambos entornos, en el entorno 2D y en el entorno 3D, y a veces mixtos, como es el tema de la elevación. Esas cosas las dejamos aparte y ya las retomaremos pues cuando veamos esos temas de 3D y de SCP, proyección y demás. Nos saltamos proyección y nos vamos a arista. ¿Para qué nos sirve arista? Bueno, para arista tenemos que dibujar otra cosa aquí. Imaginaros que yo tengo esta línea, ¿vale? Y yo quiero recortar esta línea y quiero recortarla mediante esta otra. Quiero que esta sea su cuchillo, pero como podemos observar, esta línea no está intersecada por esta, o sea, no se cruzan estas dos líneas. Entonces antes dije que no se podía hacer, ¿no? No podemos recortar esta
mediante esta, porque no se cruzan. Sin embargo, sí hay una opción para poder hacerlo. Por defecto no se puede, pero sí que hay opción para hacerlo. Vamos a seleccionar recortar, vamos a seleccionar esta como cuchillo, pulsamos botón derecho y por defecto vemos que si queremos recortar esta, pues nos la corta porque está arista activada. Vamos a deshacer, a ver. No debería de hacerlo. Por las pruebas que hice yo se debió de quedar eso en memoria. Vamos a regenerar, a ver. Recortar, marcamos esta, botón derecho. Bueno, pues ahora me lo pilla. No sé si a vosotros os lo está pillando por defecto. No debería de pillarlo por defecto, pues no existe tal intersección. Vamos a coger, a ver, por borde. Pero es que bueno, me lo pilla. Recortar. Vamos a marcar esta otra. A ver si aquí se confunde. Pues no. Bueno, para lo que sirve arista es precisamente, vamos a ponerle no alargar, y entonces ahora no funciona. Bien, era por culpa de que había cambiado yo una variable. A vosotros por defecto esa opción debería de estar desactivada. Voy a repetir, ¿vale? Voy a repetir porque aquí me he perdido yo mismo. Por andar yo haciendo modificaciones en las variables y demás, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Que me encuentro cosas que no debería encontrarme. Recortar. Marcamos este como cuchillo y entonces ahora si nos acercamos aquí vemos que no podemos recortar esta mediante esta porque no se interseccionan, ¿vale? Pero hay manera de poder hacerlo y la manera de poder hacerlo es utilizando la opción arista. Cuando pinchamos en la opción arista, aquí nos dice que indique el modo de alargamiento de la arista implícito, esto quiere decir del cuchillo. Podemos no alargar, que es como viene por defecto configurado, con lo cual no podemos recortar esta. Sin embargo, si le damos a alargar, ¿qué quiere decir? Que virtualmente va a prolongar esta línea, que es el cuchillo, hasta aquí, para cortarnos esta, ¿vale? Entonces le decimos alargar, cuando activamos alargar, cuando nos venimos aquí, ahora ya sí podemos recortar este trocito, ¿vale? Que nos cortaría si nosotros alargáramos esta. Como no queremos alargarla, pero si queremos que utilice esa para recortar, tenemos que irnos a arista y cambiar la variable a alargar, ¿vale? Por defecto se puede dejar en alargar y así ya no tenéis más ese problema, ¿vale? Ya veremos, en principio cuando la activas queda activa hasta nueva orden. Por eso a mí me lo estaba haciendo, ¿vale? A vosotros no os debería de hacer porque en principio, salvo que lo hayáis tocado, está en no alargar activada esta variable. Entonces lo que hay que hacer es cambiarla a alargar. No obstante, si cerráis AutoCAD y lo volvéis a abrir, esa variable se habrá vuelto a poner en no alargar, con lo cual tenéis otra vez que volver a modificarlo. No obstante, más adelante veremos cómo activar variables y guardar nuestra plantilla para que esas variables siempre estén activas. Cerremos o abramos el programa las veces que queramos, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y luego tenemos la opción de borrar, que la opción de borrar lo que nos permite es aquello que hemos seleccionado, pues simplemente lo borra, vamos, una manera más de borrar. No tiene mucho más. La herramienta, no sé para qué la herramienta de recortar puede tener una opción de borrar. O sea, seleccionamos, qué sé yo, seleccionamos esto, botón derecho, le damos a borrar y allí donde nosotros seleccionemos, pues nos lo borra sin más. O sea, es como utilizar la goma de borrar, no tiene mucho sentido. Luego tenemos una opción más, fijaros que si yo por ejemplo marco esta como cuchillo y esta como cuchillo, botón derecho, y ahora digo aquí arista, alargar, porque la había cambiado yo nuevamente a no alargar, le doy a alargar y recorto esta y recorto esta y ahora me doy cuenta que me he equivocado, ¿vale? Que lo he hecho mal. Tengo directamente desde aquí, desde la herramienta de recorte, una opción que es deshacer. Puedo deshacer los últimos pasos, como podéis ver, sin salirme de la herramienta, que es la ventaja, porque yo ahora, por ejemplo, digo, es que no eran estos los que tenía que recortar, sino que eran estos otros, ¿vale? Y entonces no me salí de la herramienta.
De otra manera, si yo cojo la herramienta recortar, marco estos dos, botón derecho, vamos a arista y digo alargar, y ahora recorto este trozo y recorto este otro, ¿vale? Puedo salirme de la herramienta de borrar y luego pulsar control Z y entonces me deshace ese recorte que yo hice. Pero el problema es que no tengo seleccionados los cuchillos y no puedo seguir cortando. Tengo que volver otra vez a la opción de recortar. Volver otra vez a seleccionar los cuchillos, botón derecho, volver otra vez a arista y coger a alargar y recortar esto y esto. ¿Vale? Tengo que volver a repetirlo si me salgo de la herramienta y deshago con control Z. En cambio, si yo ahora me doy cuenta que me he equivocado, que no eran estos los que tenía que recortar, sino que eran estos otros de aquí, pues lo que puedo hacer es directamente utilizar deshacer de aquí, pero fijaros que mis cuchillos siguen activos y yo puedo seguir recortando lo que realmente quería recortar, ¿vale? Esa es la pequeña diferencia entre utilizar el control Z o utilizar el deshacer que te da la propia herramienta de cortar. Hay muchas herramientas que dentro de sus opciones tienen la opción de deshacer y esa es muy útil. Por ejemplo, os lo había enseñado en la línea, en la línea cuando dibujamos una línea, ¿vale? Y ahora nos hemos equivocado, tenemos una opción que es esta, deshacer. Lo bueno es que cuando le damos a deshacer nosotros podemos seguir dibujando. No se ha roto el comando, no se ha anulado. Nosotros podemos seguir dibujando. Si ahora hacemos clic aquí, decimos vaya, me he equivocado, no era esa distancia, deshacemos y podemos volver otra vez a introducir la distancia. De la otra manera, si utilizamos control Z siempre nos anula la herramienta. Fijaros que si yo estoy dibujando con líneas y ahora digo vaya, me he equivocado, si pulso control Z, bueno, me hace lo mismo de deshacer. Me refiero a salirnos de la herramienta y pulsar control Z. Nos deshace, pero nos salimos de la herramienta, ¿vale? Control Z, por supuesto, nos haría lo mismo dentro de la herramienta. Quiero decir que si estoy haciendo esto, hago clic aquí y digo me he equivocado, si pulso control Z es lo mismo que pulsar aquí deshacer, ¿vale? Sería lo mismo porque estoy dentro de la herramienta. Pero si me salgo y pulso control Z, me deshace, pero no me vuelve al comando, ¿vale? Bueno, y en cuanto a la herramienta de recortar, pues esto es todo lo que tiene. Queda pendiente la opción de proyección, ¿vale? Que no la hemos visto. Ya la veremos más adelante. Pero las otras ya veis que, bueno, son bastante útiles, menos la de borrar, que no le veo mucho sentido. No obstante, vamos a F1. No sé si sabéis que con F1 podéis acceder a la ayuda de la herramienta donde os dice alguna que otra cosa. A ver, F1 nuevamente. Ahí está, recortar. Aquí en recortar, bueno, pues podéis ver ejemplos de recorte y demás cosas. Aquí está la proyección SCP y todo esto. Como veis ya es para cosas y objetos 3D y de vista y tal. Tenemos el arista y a ver lo que nos dice sobre borrar. Aquí está, borrar. Dice, suprime los objetos seleccionados. Esta opción ofrece un método cómodo para borrar objetos innecesarios sin abandonar el comando recortar. Bueno, viene a ser lo mismo que, por ejemplo, el deshacer, ¿no? Sin abandonar el comando podemos borrar objetos. Imaginaros, por ejemplo, que nosotros cogemos la herramienta de recortar, marcamos todo esto como cuchillo. Bueno, podemos utilizar la ventana, ¿vale? Para seleccionar más de uno a la vez. Ahí está. Pulsamos botón derecho y, por ejemplo, podemos utilizar borde para borrar todo esto de por aquí de dentro. Simplemente vamos haciendo pequeños clics y todo lo que marcamos, ¿vale? Lo recorta. Y si ahora, por lo que sea, queremos borrar alguna línea, pues marcamos esta, botón derecho, pero podemos seguir recortando, como podéis ver. Por ejemplo, bueno, ahora ya no podemos recortar, solamente si ponemos arista a alargar, pues podríamos recortar, por ejemplo, esta y esta. Y esta.
¿Por qué se cortó aquí tantas veces o por qué corta aquí tantas veces? Bueno, porque tiene estas intersecciones con estas líneas de recorte, que también se alargaría. Por ejemplo, esta de aquí, fijaros, puedo recortar este trocito porque esta coincidiría con este punto de aquí. Si prolongamos este punto de aquí, me recorta por ahí, ¿vale? Cuando utilizamos recortar y tenemos muchas líneas de recorte, pues evidentemente las intersecciones son muchas, porque no solamente se interseca con la prolongación de esta línea que tenemos aquí, sino que se prolonga con la intersección de este punto de aquí, con este otro de aquí, con este de aquí y así sucesivamente, ¿vale? Con todo lo que tenemos aquí. Entonces podemos ir recortando esto en muchísimos trocitos, porque fijaros, aquí nos pone otro recorte y este recorte sin duda es este punto de aquí. Si nosotros prolongamos este punto de aquí, pues evidentemente nos va a dar ese recorte. Y luego tenemos el último ya, que sería este de aquí de arriba, ¿vale? Podemos cortar, ir cortando en pequeños trocitos con las prolongaciones de todo ello. Vamos a deshacer para dejar esto así. Y bueno, recortar, eso es todo lo que tiene, que no es poco, ¿vale? Luego tenemos la opción de alargar, que es el inverso, digamos. Si recortar recortaba, alargar lo que hace es prolongar una línea hasta cortar otra, una línea, un arco o lo que sea, ¿no? Imaginaros que nosotros ahora tenemos esto. Por ejemplo, ¿no? Y ahora van y nos vienen y nos dicen, no, es que este círculo continúa hasta cortar esta línea. Pues, ¿cómo nos arreglamos? Bueno, pues tenemos la opción de alargar, pinchamos en ella, seleccionamos nuevamente, vamos a llamarlo, el objeto en este caso no es el cuchillo, porque no vamos a cortar, pero sí que podemos llamarle el muro, que es hacia el que vamos a chocar, hacia el que nos vamos a prolongar o a alargar, el tope, ¿no? Sobre el que nosotros vamos a estirar una cosa, pero esta cosa ha de llegar a un tope, un muro, en donde va a chocar y de ahí ya no continúa, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a seleccionar ahora, o lo que nos pide que seleccionemos ahora. Bien, pues como queremos alargar este círculo, o este arco, perdón, este arco tiene que chocar con algo. ¿Con qué va a chocar? Bueno, pues con esta línea. La seleccionamos, botón derecho, y ahora él nos pide nuevamente que hagamos de seleccionar aquellos objetos que nosotros queremos alargar. En este caso, fijaros que en cuanto nos ponemos, no he hecho clic, simplemente pongo el ratón encima y ya estoy viendo lo que va a hacer. En el momento que clico, ya tengo la línea, el arco alargado. Pero la cosa va más allá, porque fijaros que si me acerco a esta línea, me la prolonga. ¿Por qué? Porque me la alarga hasta aquí. Esta línea y esta otra línea. ¿Podremos alargar esta? Esta ya no me deja. No me deja, ¿por qué? Porque arista, al igual que pasaba en recortar, arista está en modo no alargar. Pero si ponemos modo alargar, quizás sí nos deje alargar. Fijaros hasta dónde tendríamos que tener esta línea alargada. Fijaros la cantidad de ellas que nosotros ahora podemos prolongar con la herramienta alargar, que de la otra manera, bueno, ya no hay ninguna más, evidentemente. Que de la otra manera pues no podíamos utilizar porque, pues porque no nos deja, porque utiliza solamente esta dimensión, ¿vale? El resto de opciones que podemos ver aquí pues son exactamente las mismas y funcionan exactamente igual. Vamos a deshacer esto un poco. Funcionan exactamente igual que funcionan en recortar. Vamos, por ejemplo, a hacer esto, o mejor, vamos a hacer otra cosa. Voy a poner una línea nueva así aquí. Y utilizamos la herramienta de recortar ahora que ya la conocemos. Y luego alargar. Cogemos recortar, marcamos esta línea, esta, y así sucesivamente. Vamos seleccionando todo lo que es el cuchillo, botón derecho. Y ahora simplemente, bueno, pues podemos coger borde y recortamos todo esto. Fijaros que solo recorta aquellas que corta el cuchillo. El cuchillo ya nos lo podemos cargar. Y ahora lo que tenemos pues es el inverso. Como podéis observar, tenemos unas líneas
que no llegan hasta el tope. Bueno, pues vamos a alargarlas. Seleccionamos la herramienta alargar. Podemos hacer exactamente igual que con recortar. Podemos seleccionar el muro de choque, que sería todas estas líneas, o podemos simplemente pulsar el botón derecho y absolutamente todo va a servir como muro. Puede ser una ventaja o puede ser una desventaja hacer eso. ¿Por qué? Si nosotros ahora utilizamos todo como muro, en este ejemplo no tendríamos ningún tipo de problema porque no hay nada que interseque por el medio de esto. Entonces va a utilizar como muro justo lo que nosotros queremos. Vamos a ver el ejemplo. Pulso botón derecho y fijaros que todo se alarga hasta justo donde yo quiero. Vamos uno por uno y todos se alargan bien. El único inconveniente es que, por ejemplo, fijaros, si yo, por ejemplo, quiero alargar esta hasta la línea, pues tendría que darle dos veces. Una hasta ahí y nuevamente hasta la línea. Y lo mismo con esta, ¿vale? Porque todo es muro de todo. Lo mismo que nos ocurría con recortar cuando poníamos que todo fuera cuchillo. Pues teníamos que ir trocito a trocito porque todo cortaba a todo. ¿Vale? Es la pequeña diferencia entre decir que todo sea tope o seleccionar nosotros el tope, ¿vale? Que en este caso, si nosotros cogemos alargar y marcamos como tope todo esto, evidentemente esto nos limita porque solamente, botón derecho, solamente va a alargar aquello que se pueda llegar a intersecar con esta forma, ¿vale? Vamos alargando, etcétera, etcétera. Como veis aquí no puedo alargar el arco. De ninguna manera no puedo alargarlo porque no se interseca con el muro que yo he delimitado, ¿vale? De choque, de la prolongación de nuestras líneas. Puedo, por ejemplo, utilizar borde para marcar todas estas a la vez, ¿vale? Mucho más cómodo que ir una por una. Y el resto de opciones pues es exactamente igual. Como veis en alargar nos falta una opción que es la de borrar. Aquí no la tenemos, porque como es alargar en principio no ven necesario tener una opción de borrar. Si tenemos captura, que es para alargar varias a la vez, pero seleccionando en forma rectangular. O sea, borde nos permite seleccionar varias a la vez haciendo un polígono y captura nos permite seleccionar varias a la vez haciendo un rectángulo de selección, ¿vale? Luego tenemos la de proyección, que la vamos a dejar también para cuando veamos 3D, SCP, vistas y todo esto. La de arista, que ya visteis que funciona igual que en AutoCAD, que en recortar. Y luego tenemos la de deshacer, que ocurre exactamente lo mismo. Si vamos deshaciendo, fijaros que vamos deshaciendo todo lo que hicimos, ¿vale? Para poder volver, por ejemplo, con borde nuevamente y marcar todas estas. Fijaros que ahí seleccioné dos que no debería de haber seleccionado, ¿veis? Y me las prolonga todas. Bueno, pues en lo que viene siendo alargar no tiene más cosas. Vamos a ver la herramienta de mover. Rotar, copiar y damos por concluido hoy el tutorial. Vamos a ver mover. Cuando nosotros clicamos en mover, él nos pide qué objeto u objetos queremos mover. Podemos seleccionar uno o varios. Por ejemplo, yo puedo seleccionar esta línea o puedo seleccionar esa línea y este círculo o arco, perdón. Una vez seleccionados, pulso botón derecho. Entonces él ahora me pide que precisa un punto base de desplazamiento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando nosotros en la realidad cogemos un objeto, si vosotros ahora en vuestra mesa o escritorio tenéis un objeto, un lápiz, por ejemplo, vosotros tenéis que coger los dedos, ponerlos en forma de pinza, ¿no? Y coger el lápiz por algún lado, ¿no? Bien por una esquina, bien por en medio, o bien por la otra esquina para poder levantarlo, ¿no? Bien, pues ese es el punto al que él se refiere. ¿Por dónde vamos a coger el objeto para moverlo? Bien, pues vosotros podéis dar cualquier punto, por ejemplo este punto, para moverlo desde aquí, o podemos coger este punto del arco, o este punto de aquí, o el centro de lo que viene siendo el arco, que sería aquí. Es decir, podemos coger cualquier punto, incluso un punto cualquiera en cualquiera de las otras figuras. Un poco absurdo, pero bueno, lo normal siempre es coger un punto sobre el cual queremos llevarlo a otro lado. Por ejemplo, yo quiero cogerlo por este punto, hago clic y entonces ahora como veo estoy
moviendo el ratón, y al mover el ratón estoy moviendo el objeto que yo seleccioné, y ahora podría llevarlo, por ejemplo, a este punto de aquí. Clico ahí y ya está, ya lo he movido. Así de fácil es. Repetimos, clic en mover, selecciono estos dos objetos, botón derecho. ¿Sobre qué punto quiero moverlo? Pues ahora quiero moverlo sobre este punto, porque con la manita me voy a desplazar y lo voy a pegar en este punto final de aquí. Ahí está, ya lo he movido. Así de fácil es mover las cosas dentro de lo que viene siendo AutoCAD. Clicamos en mover, seleccionamos en esta ocasión, en vez de la línea y el arco, vamos a seleccionar solo el arco, pulso botón derecho, marco este punto de aquí, y ahora en vez de que vaya en conjunto con esta línea, pues quiero enlazarlo con esa de ahí. Y ya lo he movido, así de fácil es. Como veis, pan comido, ¿no? Mover algo. Dentro de mover, botón derecho, tenemos una opción, la que estamos utilizando ahora es precisa punto base, que es lo que hemos hecho, poner un punto base, y tenemos la opción también de desplazamiento. La opción de desplazamiento, como podéis ver, es desde el 0,0, lo que vimos al principio de sistema de coordenadas absolutas. Bueno, pues viene siendo eso. Digamos que podemos moverlo en X, Y y Z respecto al 0,0 lo que nosotros queramos. En la posición que está, por ejemplo, si yo ahora quiero llevarlo al 10 en X, 5 en Z, en Y, y pulso intro, bueno, pues él me lo movió. No sé si me lo movió la distancia que yo le dije, vamos a ver, porque aquí el movimiento fue un poco raro. Vamos a utilizar dis de distancia para medir esto. De aquí a aquí, sí, hay 10, pero esto no es absoluto. No sé por qué se basa en el 0,0. Y de aquí a aquí hay 5, correcto. Un poco rara esta opción porque nos pide o empieza a moverse desde el 0,0, pero al final cuenta desde el punto desde donde está enganchado. Como pudisteis ver, aquí hay de 5 y 10. O perdón, al revés, 10 de aquí y 5 de aquí. ¿No? Es para mover por coordenadas, pero me resultó un poco desplazamiento. Dice de precisión de desplazamiento, bla, 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 bla. Pero cuenta desde el punto desde donde está enganchado y no desde aquí, aunque nos da esta representación gráfica desde el 0,0 un poco extraña. ¿No? Es un poco extraña. Pero bueno, digamos que se desplaza desde este punto, ¿vale? O empieza a contar desde ese punto. Si nosotros ahora vamos a moverlo desde este punto a este punto, vaya. Como veis, hay veces que engancha mal, hay que tener cuidado con eso, eso pasa en todos los programas, a veces engancha mal al punto final y nos queda separado. Vamos a coger mover, seleccionamos este objeto, botón derecho y ahora vamos a poner desplazamiento. Entonces nosotros ahora respecto a esta línea o respecto a este punto queremos que se prolongue 100 unidades en X, 0 en Y, no quiero que se desplace en Y. Pulso intro. Y supuestamente esos son 100 unidades. Vamos a medirlo. Claro, no sabemos tampoco a qué escala estábamos trabajando ahora mismo, con lo cual ahí está, 100 unidades, ¿vale? Podemos mover, digamos, con mayor precisión, porque lo otro es de punto a punto, y esto digamos que podemos mover un objeto con las dimensiones que nosotros queramos. Hay más maneras de hacerlo, que es normalmente la que yo suelo utilizar, pero ya os lo enseñaré más adelante. No es con la herramienta mover, sino que es con los nodos, ¿vale? Con los nodos movemos, para mi gusto, con mayor facilidad que, por ejemplo, con la herramienta de desplazar. Pero en este caso, como estamos viendo la herramienta de desplazar, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Tenemos esas dos opciones, o sea, por puntos, de este punto a este punto, o por coordenadas, botón derecho, que tenemos que activar aquí, desplazamiento, y entonces ahora simplemente le decimos qué distancia en X y qué distancia en Y. Por ejemplo, 50,35 en Y. También tenemos Z, pero bueno, en este caso no lo vamos a utilizar porque no estamos en 3D. Voy a coger la herramienta acotar y acotar de este punto a este punto. Y aquí son 50, perfecto. Y de este punto a este punto, aquí deberían de ser 35, perdón. Y 35 son, correcto.
como veis, ha movido bien. Vaya. Bien, copiar funciona exactamente igual que mover, pero igual, prácticamente. Con la pequeña diferencia que en lugar de movérmelo, lo que me hace es una copia. Cojo copiar, marco el objeto que quiero copiar, botón derecho, y fijaros que tengo exactamente lo mismo. Precisión de punto base, yo le digo desde este punto y hasta donde lo quiero llevar, por ejemplo, este punto de aquí. Pero fijaros que me ha hecho una copia. Si yo, por ejemplo, vuelvo a clicar en ese otro punto, sigo haciendo tantas copias como yo quiera. Botón derecho y ya he hecho todas las copias que he querido de ese objeto desde su punto donde lo he pinchado a los diversos puntos que yo he marcado. Acordaros que el punto inicial que os pide es por dónde vamos a coger el objeto. Siempre hay que coger el objeto por un lado para llevarlo a otro. Eso creo que es obvio y comprensible, ¿no? Cogemos la herramienta de copiar nuevamente, vamos a designar este objeto, botón derecho, le decimos por dónde lo vamos a coger, por este punto, y hasta dónde lo queremos llevar, por ejemplo, aquí, y ya está copiado. Bien, ¿qué más opciones nos da copiar? Vamos a seleccionar este objeto, tenemos otra que es desplazamiento. Desplazamiento nos hace exactamente lo mismo que mover. Es decir, podemos moverlo en X, en Y y en Z. Por ejemplo, 100 unidades en X y 0 en Y. Pulsamos intro y ahí se ha movido 100 unidades respecto de donde estaba. Vamos a comprobarlo con distancia. No sé si pillé este punto o cuál pillé. Si había pillado ese punto. No pillé ese punto, concretamente pillé este. Correcto, 100 unidades, como podemos observar, fue lo que le metí. Bien, y tenemos otra opción, copiar, seleccionamos este por ejemplo, y ahora desde este punto de aquí de abajo, perdón, desde este punto de abajo no, cogemos modo, y en modo lo que nos permite es cambiar entre simple o múltiple. Fijaros que por defecto viene con múltiple, por eso pude hacer varias copias del mismo objeto. Si yo cambio a simple, cuando yo pinche en este punto de aquí para moverlo, solamente lo podré copiar una vez y se me sale, ¿vale? Ya no puedo copiarlo más veces, ya tendría que volver otra vez a copiar. Sin embargo, si selecciono el objeto, botón derecho, y yo en modo lo pongo a múltiple, entonces lo que puedo hacer es, cuando pincho en uno, copiarlo muchas veces, tantas como yo quiera, hasta que canse de copiar, ¿veis? Realmente es una variable, no es una opción, ¿vale? Es una variable que podemos cambiar. Cuando yo cojo un objeto, si entramos en modo, tenemos dos opciones. Simple, solo podemos hacer una copia. Múltiple, podemos hacer tantas copias como queramos, hasta cansar, ¿vale? Simplemente es eso, es una pequeña variable que puede tener dos valores, simple o múltiple. Dependiendo de lo que queráis, pues podéis configurar uno u otro. La verdad, viene por defecto en múltiple. Yo no veo para qué puede servir simple. O sea, si quiero hacer una copia, utilizo múltiple, hago una copia y luego me salgo. Puedo anular siempre cuando quiero, ¿no? Bueno, es un poco surrealista, pero bueno. En fin, tenemos esa posibilidad de poder poner que solamente me haga una copia de cada vez, no múltiples, ¿vale? Es una cosa un poco, no sé, bueno, son variables, opciones que trae, que bueno, pues no sé para qué pueden servir en ciertos momentos, pero seguramente si las trae es porque en algún momento pueda ser necesario, no lo sé. Ya os digo que si estamos en modo múltiple, o sea, si yo quiero copiar esto, por ejemplo, todos estos objetos, los quiero copiar una vez, estoy en modo, voy a poner modo múltiple, ¿vale? Que es como viene por defecto, clico aquí, lo copio una vez, me sigue dando opciones a copiarlo más veces, bueno, pues anulo y ya está, solo lo copio una vez. No tiene más, es así de sencillo. ¿Para qué voy a cambiar la variable de múltiple a normal? Si lo más normal es que necesite muchas copias, ¿no? Rotar, bueno, copiar no tiene más, es lo que hay, ya visteis que es muy similar a mover, con la pequeña diferencia de que nos hace una copia. Rotar,
Rotar nos permite seleccionar varios objetos o un objeto, exactamente, es muy parecida también a mover y a copiar, con la pequeña diferencia de que nos gira. Una vez tenemos seleccionados, pulsamos botón derecho y nuevamente, como siempre hacen, nos pide un punto base, es decir, desde dónde vamos a girar. Si tú tienes un bolígrafo, como dije antes, encima de la mesa y tú lo quieres hacer girar, vas a necesitar un punto de apoyo. Por ejemplo, pones el dedo en un lateral del bolígrafo o del lapicero y con la otra mano giras, ¿vale? Y utilizas ese dedo como eje de giro, ¿vale? Para hacer molinillo. Pues eso es lo que te está pidiendo, un punto sobre el cual girar. Bueno, pues por ejemplo podemos marcar este punto, o podríamos marcar el centro, o podríamos marcar el otro lateral, ya a gusto de lo que quieras hacer. Clic ahí. Y ahora él simplemente nos pide qué grados queremos rotar esto. Pues, por ejemplo, le metes 15 grados, pulsas intro y 15 grados se movió, sin más. Vamos a deshacer, volvemos a seleccionar girar. Vamos a girar ahora estos dos, nada más, botón derecho. ¿Desde qué punto? Desde este de aquí. Y podemos también hacerlo gráficamente en pantalla, es decir, si yo quiero girar pues hasta ahí, hago clic y ya está. No sé qué grados he girado, lo he hecho gráficamente en pantalla, ¿no? No es lo más adecuado, porque normalmente en AutoCAD es para trabajar con precisión, pero bueno, que se puede hacer a ojo, ¿vale? También. Volvemos a coger la herramienta de rotar, volvemos a seleccionar esos dos objetos y me he pasado. Vamos a seleccionar la herramienta rotar, seleccionamos estos dos objetos, botón derecho, precisa punto base, marcamos el punto sobre el cual vamos a rotar y ahora vamos a ver las opciones que tenemos. Por defecto ya la visteis, simplemente nos pide un ángulo de rotación o un punto, nosotros podemos marcar un punto. Imaginaros que nosotros tenemos, pues, yo que sé, esta línea aquí. Queremos girar estos dos, con centro aquí, y podemos marcar un punto. Este punto es el que nos va a definir el ángulo que vamos a girar, es decir, desde donde está ahora mismo, que es esta distancia, hasta donde está este punto, es el ángulo que vamos a girar, todo este ángulo que estoy marcando, ¿vale? No quiere decir que nuestro objeto va a quedar así como estoy marcando yo ahora, no. Lo que va a hacer es utilizar como ángulo esta abertura, desde este punto que estoy marcando hasta este punto que estoy marcando ahora. Eso es lo que va a girar nuestro objeto, ¿vale? Deshacer. Pero también tenemos la posibilidad de seleccionar botón derecho, punto en el giro, y tenemos la opción de copiar. Si marcamos copiar, ahora lo que nos va a hacer es, cuando yo haga un giro de, por ejemplo, vamos a ponerle 45 grados, lo que me hizo es un duplicado. ¿Vale? Así sin más, un duplicado. Vuelvo a seleccionar esta línea, marco el punto sobre el que voy a girar, le digo nuevamente copiar y vuelvo a meter otros 45 grados. Y me ha hecho otros 45 grados, pero me ha hecho otro duplicado. ¿Vale? Es la ventaja que, digamos, tenemos, que podemos hacer copias a la vez que rotamos. Volvemos a seleccionar la opción de rotar, marcamos estos dos, botón derecho, punto sobre el que va a rotar es ese, y la última opción que tenemos es la de referencia, que para mí es quizás la más útil. Referencia, ¿qué nos permite hacer? Clicamos en referencia y entonces él ahora nos vuelve a pedir otra vez el punto sobre el que va a girar. Aunque ya lo hemos marcado, nos lo vuelve a pedir. Pues lo marcamos. Punto sobre el que va a girar ese. Y ahora nos pide el último punto de la figura que nosotros tenemos. En este caso sería este punto de aquí. O la vertical de nuestra figura. Sería este punto de aquí, y ahora nos permite llevarlo, por ejemplo, hasta este punto de aquí, y entonces lo rotamos o lo alineamos perfectamente con un objeto. Vamos a poner otro ejemplo aquí con un pequeño rectángulo, tal que así, por ejemplo, una línea no sabemos qué grados está, aunque podemos medirlo, ¿vale? Los grados que tenemos aquí para poder introducirlos desde esto hasta esto, podemos medirlo. Pero imaginaros que no pudiésemos, ¿vale? Por algún motivo no podemos medir esto y no sabemos qué ángulo hay de esta línea a este suelo.
Vamos a pintar el suelo, más que nada, para poder seleccionarlo, aunque sería el rectángulo. No sabemos qué ángulo hay de aquí a aquí. Y aunque podemos medirlo, porque estamos en AutoCAD, no nos apetece. Vamos a decir que no nos apetece medir el ángulo este que tenemos aquí. Pero nosotros tenemos que rotar este rectángulo de tal manera que nos quede con este ángulo. Pero no sabemos qué ángulo es. Y tampoco nos apetece de ninguna manera medirlo. Porque somos muy vagos y no nos apetece medirlo. Bien, cogemos la herramienta de rotar, seleccionamos el objeto que vamos a rotar, objeto u objetos, que podemos rotar varios. Botón derecho, y ahora le decimos el punto sobre el que vamos a girar. Este siempre nos lo pide, ¿vale? Acordaros que es lo mismo que cuando cogíamos el bolígrafo por el punto por el que vamos a girar, el centro, el eje de rotación. Clic ahí y podemos nosotros pues rotar esto, ¿no? Pero nosotros ahora queremos hacerlo con referencia. Clicamos aquí. Es un mal ejemplo este porque veréis, si cogemos rotar, clic aquí, y yo pincho en este punto, al estar en 90 grados, el propio programa nos ofrece la posibilidad de hacerlo así de sencillo, sin seleccionar ninguna opción. Pero para ello vamos a complicarlo más. Voy a coger la herramienta de rotar, voy a clicar aquí y voy a rotarlo un tanto así. A ver si así ahora el programa no nos lo hace de forma automática. No sabemos qué ángulo tenemos aquí y tampoco sabemos a qué ángulo está nuestro rectángulo. Vuelvo a decir, podemos averiguarlo, pero no queremos. Seleccionamos nuestro rectángulo, botón derecho, clicamos en este punto y ahora evidentemente ya esto ya nos falla, ¿vale? Porque como lo he rotado yo previamente ya no está en la base, entonces ahora la cosa ya no es tan sencilla. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra pieza nos quede como vimos antes, sobre la línea? Bueno, pues cogemos rotar, marcamos nuestro objeto, botón derecho, clicamos aquí para marcar el punto de giro. Como veis, aunque me vaya allí, no se queda sobre la línea porque no estaba en la base, ¿vale? Entonces ahora cogemos referencia. Siempre tenemos que tener publicidad por medio, hombre. Dejadme quitar aquí asistente de concentración. Ala, a dormir, porque Windows es muy pesado. Voy a anular porque ya nos fastidió el tema. Windows no es feliz si no nos putea. Vamos a coger nuevamente rotar. Marcamos nuestra pieza. Botón derecho. Marcamos el centro o eje sobre el que va a girar. ¿Vale? Esto ahora no nos permite ponerlo sobre, entonces tenemos que utilizar la opción de referencia, que es la que nos va a permitir hacer esto con suma precisión. Referencia, como os dije antes, nos vuelve a pedir el punto sobre el que va a girar, en este caso este. Y ahora nos pide un segundo punto, que el segundo punto lo que nos permite es marcar la orientación, la inclinación o el ángulo que tiene nuestra pieza original, la base de nuestra pieza. En este caso sería este de aquí. Y ahora ya nos pide, como punto final, dónde lo queremos colocar, en este caso aquí. Y ya está perfectamente rotado. Vamos a poner otro pequeño ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer una combinación de herramientas. Ya para finalizar, ahí está. Tenemos esta pieza y esta cuña. Bien, yo esta cuña y esta pieza quiero colocarlas de tal manera que esta base de aquí esté con este mismo ángulo que desconozco, puedo medirlo pero no me apetece. Quiero que esta línea que estoy marcando aquí esté alineada con la misma inclinación que esta pieza, que esta línea de aquí, y al mismo tiempo quiero que este punto de aquí esté aquí. Lo mismo quiero que este punto de esta pieza esté aquí y que esta
línea esté perfectamente alineada con esta otra línea. Por supuesto hay una herramienta de alineación que ya veremos más adelante, que digamos que es una herramienta que nos permite hacer todos los pasos que vamos a hacer ahora. Para colocar este punto aquí y este punto aquí, lo que vamos a utilizar primeramente es la herramienta de mover. Mover, seleccionamos todos estos objetos, botón derecho, decimos, bueno, yo quiero este punto aquí. Primer paso efectuado. Mover nuevamente, marcamos esto, botón derecho, este punto aquí. Perfecto, el primer paso ya lo tenemos completado. Ahora lo que tenemos es que rotar estas piezas, ¿vale? Para alinearlas, esa con este ángulo y esta con este otro ángulo. Vamos a empezar por esta. Seleccionamos rotar, seleccionamos todas estas líneas, botón derecho, punto base, bueno, pues evidentemente está claro, va a ser este punto. Entonces ahora nuestra pieza ya nos permite girar, pero como veis, si yo me trato de enganchar a esta línea, no me queda la pieza como yo quiero. Hombre, puedo hacerlo a ojo, pero de ahí a que me quede el ángulo, ¿no? Es un poco complicado, ¿vale? Ahí podría valer, pero si clico ahí y me acerco, pues evidentemente vemos que no se corresponde el ángulo, ¿vale? Aunque está aproximado, no se corresponde. Deshacemos, rotar nuevamente, seleccionamos todo esto, botón derecho, punto sobre el que vamos a girar, este. Y ahora cogemos referencia. Volvemos a marcar el punto sobre el que va a girar, en este caso este. Y la longitud o la línea base de nuestro objeto, en este caso este. Y ahora tan fácil como marcar este otro punto, que es hasta donde lo queremos llevar. Y ahora tenemos esto perfectamente alineado. Por mucho que hagamos zoom, no vamos a ver hueco aquí porque está perfectamente alineado y con ese grado en concreto. Repetimos la misma operación aquí. Seleccionamos rotar, seleccionamos todos los objetos que queremos rotar, botón derecho, punto de rotación o eje, este punto de aquí. ¿Vale? Y entonces ahora ya vemos que podemos rotar esto. Nuevamente podríamos ponerlo a ojo, pero a ojo, bueno, pues ya veis lo que ocurre, ¿no? Que me salen las referencias y me bloquea a 90 grados y cosas de estas. Con lo cual va a ser muy difícil ponerlo a ojo. Entonces cogemos referencia nuevamente. Primer punto del ángulo, este. Último punto para señalar la base, este. Y al punto al que me quiero referenciar, este de aquí. Y ya tengo perfectamente los dos objetos rotados, movidos y alineados. Ya os digo que hay una herramienta, que es alinear, que nos permite hacer estos dos pasos de un solo golpe, pero ya la veremos más adelante porque tiene mayor complejidad que, por ejemplo, estas herramientas, ¿no? De todos modos, mezclando estas herramientas, como podéis ver, se pueden mezclar. Primero hemos movido y luego hemos rotado, lo mismo que podíamos haber copiado a la vez que rotado y a la vez que movido, dependiendo de lo que necesitemos. Podemos perfectamente colocar nuestras piezas sin ningún tipo de problema. Bueno, pues ahora con esta lección que hemos visto hoy, ya podemos dibujar líneas, círculos, rectángulos y ya podemos rotarlos, moverlos y copiarlos. Y recortarlos y alargarlos, que se me olvidaba, estas dos opciones que también hemos visto. Bueno, pues espero que os haya gustado este tutorial. Lo que viene siendo la herramienta de rotar, como veis, no tiene más opciones, es todo lo que hay. Ya veremos alguna que otra variable que hay por ahí y tal. De momento no me he metido mucho porque hubo un usuario que me dijo el otro día en YouTube que no recuerdo muy bien sobre qué iba el tema, que me dijo, con esta variable lo activas y tal. Evidentemente, claro que sí, pero de momento no quiero meteros mucho tema de variables porque antes hay que saber dibujar, antes de meterse con variables. ¿De qué me sirve andar modificando variables si no sé ni pintar una línea, ¿no? Más adelante veremos variables que nos permiten pues activar o desactivar ciertas cosas, ¿no? También tenemos que ver más seriamente las referencias estas. Acordaros que para todas estas cosas que hemos visto aquí, como veis me estoy acercando a puntos finales y puntos medios e intersecciones, es necesario que tengáis aquí
activadas las referencias, ¿vale? Si no tenéis estas referencias activadas, evidentemente no os vais a poder enganchar ni a punto final, ni a punto medio, ni a intersección, ni a nada, ¿vale? Es necesario que tengáis estas. A lo largo del curso hemos visto un poco esto, con lo cual si no os acordáis o tenéis dudas sobre ello, os recomiendo que empecéis desde el capítulo 1 y vais viendo, porque no sé deciros en qué capítulo vimos un poco esto. No obstante, todavía tenemos que hacer más hincapié en estas herramientas, ¿vale? Porque tienen mucha amiga y además son muy útiles. Sin ellas prácticamente sería imposible dibujar en AutoCAD. Tendríamos que hacerlo por coordenadas absolutas y ya visteis en los primeros capítulos el rollo que es el utilizar coordenadas absolutas. Hombre, para hacer figuras simples vale, pero para hacer figuras complejas por coordenadas absolutas yo no me arriesgaría, la verdad. Es muy útil, muy importante. Las referencias son las que nos permiten, digamos, trabajar con total libertad y con total precisión. Sin ellas sería muy complicado dibujar. Por tanto, ya os digo, hemos visto en los vídeos anteriores, no sé deciros en cuál, pero los podéis repasar. Hemos visto un poco cómo funcionan estas referencias, que es lo suficiente para que podáis utilizarlas, y cómo activarlas, también lo vimos, para que podáis utilizarlas en vuestros dibujos. No obstante, queda todavía pendiente entrar más en profundidad con esas herramientas, ¿vale? Porque tienen mucha miga y mucha, al mismo tiempo se pueden mezclar con otras herramientas y la verdad que su potencial es total. Bueno amigos, pues nos vemos en el siguiente video tutorial. Acordaros que en el Facebook aparecerán prácticas. Hasta la próxima. Chao.
Vamos a volver a seleccionar la herramienta de recorte. Ahora voy a seleccionar nada más que este trocito para no prolongarnos tanto, este trocito. Botón derecho. Hemos visto borde, que nos permite hacer pues una polilínea, vamos a decir así, ¿no? de corte. Hemos visto captura, que es lo que viene por defecto, un rectángulo. Vamos a ver lo que es proyección. Proyección nos dice, indica opción de proyección, ninguna, SCP o vista. Esta es un poco peculiar porque, bueno, no hemos visto lo que es el SCP tal. Vamos a decirle entonces por vista. Bueno, hemos visto que no ha recortado nada, ¿no? Simplemente no ha hecho nada. Proyección. Designe objeto a recortar o uso la tecla tal. Estas tengo que inspeccionarlas yo un poco porque no sé muy bien estas opciones qué utilidad es la que tienen.